Hola amigos, bienvenidos una vez más a Explora. Es un lugar padrísimo al que vinimos hoy. Vinimos a Tlaxco, en Tlaxcala. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Amigos, vamos a visitar el taller Escuela de Platería, a ver cómo se hace esta bonita joyería mexicana orgullosa. Y vamos a conocer la comida orgánica de Don Mariano. A ver qué nos enseña. Amo la comida orgánica. Siento que no engordo, aunque sea un puerco. También vamos a ir al taller de carpintería de Don Miguel, que nos va a enseñar pues cosas muy especiales como un automóvil hecho de madera. Una serie como de muñecos que se mueven, ¿no? Como que es de la zona. Y también pues la parroquia de San Agustín, un lugar con muchísima historia que vamos a visitar. Finalmente vamos a Acán, Rancho La Paz. Espero que sea un rancho muy pacífico. Acán significa en náhuatl el lugar de nadie. Ah, mira, eso me agrada. Algo así parecido. Pues bueno, acompáñenos que va a estar padrísimo aquí en Tlaxco, Tlaxcala. Vengan con nosotros, amigos. Explora empieza ya. El taller de madera artesanal MADEM es trabajado por Don Miguel Márquez y sus hijos. Cuenta con un micromuseo en donde hay maquetas en movimiento para explicar la forma antigua de trabajar la madera. Se realizan frente al visitante trompos de varios tamaños, los cuales pueden ser adquiridos con base o en forma de llaveros o aretes. También elaboran alajeros y varias piezas de diseños creativos. Es un verdadero placer estar aquí en el taller de madera MADEM con el señor Miguel Ángel Márquez, que lleva, ¿cuántas generaciones? 4 generaciones. Él es la tercera, sus hijos son las cuarta, haciendo artesanías y cosas en carpintería, pero de todo tipo. O sea, van a conocer algo padrísimo aquí que usualmente no vemos en talleres de carpintería. Como aretes de madera. Está padrísimo. Y unos burros que están un poco libidinosos, pero a ver si nos dejan mostrarlos. ¿Cómo está, señor? Bien, bien. Es un placer conocerlo. ¿Podría contarnos un poquito de su taller, por favor? Sí, como no, bueno, mi abuelo fue carpintero, yo desde chiquillo, 8 o 10 años me metía yo allá, pero era específicamente de herramienta manual, no había ni electricidad en este pueblo, por lo tanto no había maquinaria. Entonces yo aprendí la carpintería en forma manual, con herramienta manual que aún conservo, y ya después empecé a meter pues un motorcito, un taladrito, etcétera, y ya ahora pues ya empezamos a crecer un poquitito el taller, y ya nos permite hacer otras cosas, pero manteniendo el toque artesanal. ¿Recuerda cuál fue alguna de las primeras piezas que hizo en madera? Todavía parece que mi hermana lo conserva. Como a los 11 años hice un tocador y le hice puertas curvas, que me costó muchísimo trabajo, pero pues lo hice. Y bueno, quedó con defectos. ¿No le quedó chueco ahí de una pata? Sí, claro que sí. ¿Un poquito? Mi papá me lo criticaba mucho, pero bueno, estaba yo chiquillo. Así es como se aprende, sí, ¿no? Exacto, exacto. Y usted hace todo, hace muebles, Sí, hace por encargo artesanías. básicamente. Ahora yo a estas alturas de mi vida, ya tengo 67 años, ya me di el lujo, y paréceme que sí es un lujo, que yo hago ya lo que quiero. Yo tuve que vivir de, pues que si alguien llegaba y quería una mesa, le hacía la mesa, que alguien quería una puerta, pues la puerta, etcétera. Y había cosas que a lo mejor no me gustaba hacer. Claro. Pero llegó el momento, eso lo había que hacer para vivir. Pero cuando ya llegó el momento en que ahora ya mis hijos, ya el más chiquito tiene 25 años, ya son profesionistas ellos, entonces ya tengo yo oportunidad de hacer lo que yo quiera. ¿Y qué es lo que usted quiere hacer? Por ejemplo, el carrito, si ojalá lo grabemos al rato. Claro. Sí, el carrito. Es un proyecto de un Volkswagen. Los Volkswagen se prestaban a quitarles la carrocería y modificarlos, entonces se va a ver, no lo describo, lo veríamos en... Sí, claro, en pero fotos. cuéntenos porque lo vamos a mostrar ahorita mismo con la magia del Para video. mí el carrito fue un proyecto demasiado largo, lo anduve aquí lucubrando por ahí, y hasta que lo logré, porque yo hacía carritos chiquitos, carretones desde chico, pero pues es con lo que jugábamos, pero hacer una rueda de madera con arco de San José, cortarla, prensar otra vez, así, era bien difícil. Entonces, ahora tenemos sierras cintas, tenemos taladros, etcétera. Claro. Pero no se pierde. Y la bronca de los carritos era, pues, si tú me jalas, yo también te jalo a ti. Entonces dije, bueno, pues ahora y ese bocho, pues se tiene su motor y obviamente camina, entonces, bueno, pues sí, ahí ha llamado la atención. ¿Y con la lluvia no hay vicisitudes con un bocho de ya madera? se empezó a deteriorar un poco el barniz de la madera requiere mantenimiento, ya va a requerir mantenimiento,
pero aún así todavía está en buenas condiciones. Don Miguel Ángel, además tienen aquí unos títeres que ilustran un poco el trabajo en la madera, que es muy interesante. Sí, ver madera haciendo madera. Sí, Increíble. exacto. Entonces, lo que pasa es que nosotros, bueno, yo me tocó vivir la transición entre lo que les comentaba, entre lo que era herramienta específicamente manual, con trabajar ya con máquinas. No tenemos máquinas de punta, de tecnología de punta, pero con máquinas más o menos eficientes. Y entonces, por eso hicimos como museíto, una representación de cómo se trabajaba madera cuando no había electricidad. Y ahora, bueno, ya los cambios ya se ven diferentes. Ya se ven todos los pasos, Sí, ¿no? exacto. Entonces ahorita se va a mostrar cómo se mueve, cómo se cortaba la madera con hacha, con sierras voladoras, cómo se le daba vuelta al torno. Y hay veces cuando explico que antes los tornos no había motores y que una persona le daba vueltas, hay veces esa persona era yo el que le tuve que dar vueltas. Si yo quería un trompo, mi papá decía darle vueltas al torno, porque no había motores. ¿Cuánto tardaba en hacerlo? ¿Cuántas vueltas tenía que dar? Era pesado al torno y para hacer- tanto hacer madera como eso era pesado a nivel. Yo admiro muchísimo a los carpinteros antiguos porque con herramienta manual hacían unas maravillas que hay veces nosotros con mucha maquinaria a la voz no lo hacemos. Ya. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y por estos regalitos. ¿Cuáles regalos? ¿Qué? Tienes que pagarlos. No A son ver, regalos, no todo lo que háblale a sus tomé en hijos grandes entrevistas a son que regalos. Pasen por ella. Ok, Juan, yo creo que ya es hora de que aprendas a manejar. Y mi abuelo me dijo que en un coche de madera es donde se aprende a manejar realmente, ¿ok? Todo bueno. Entonces, a ver, ¿Cómo? manos en el volante al 2:45. ¡Au! Tiene como astilla. A ver. Agárralo. Mira, voy a Ok, ajusta poner... tus espejos, ajusta tus espejos. Bueno, voy a descuidar. ¡Ah! Ajusta- Tiene como astillita también, ¿no? Chis. Bueno, ya que estamos acá, pues vamos a ponernos cómodos, ¿no? ¡Ah! Es que soy la mujer de madera. El taller Escuela de Platería de la maestra Eva Martínez Sánchez pretende rescatar la artesanía mexicana utilizando como materia prima uno de los metales preciosos más producidos en el país a nivel mundial, la plata, dando la oportunidad de desarrollar una importante actividad como la orfebrería a través del diseño de joyería artesanal como aretes, dijes, anillos, prendedores, collares, brazaletes y piezas prehispánicas, solo por mencionar algunos. Nos encontramos en un taller de un arte que no habíamos visitado jamás en Explora. Es el Taller Escuela de Platería Tlaxco. Y estamos aquí con Jorge Arroyo, que es un orfebre o tallerista. Y nos va a platicar de esta escuela que fue fundada por la maestra Eva. Nos va a platicar un poco más de la historia del lugar y pues cómo se lleva a cabo este arte mexicano tan divino. Muchas gracias, Jorge, por la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por visitarnos y son bienvenidos cuando gusten. Muchas gracias, felices de estar aquí. Oye, platícanos entonces, ¿cómo se funda este taller? Bueno, lo funda la maestra Eva Martínez hace 33 años. Estudió lo que es orfebrería en la Ciudad de México. Trabaja en culturas populares y por parte de FUNAES había una maquinaria abandonada en el municipio de Huamantla, aquí en Tlaxcala. Viene ella, lo rescata y bueno, ella tenía lo que es un rescate de joyería tradicional mexicana, principalmente joyería de la época del Porfiriato, y es como comienza este taller. Y la joyería en la época de Porfiriato me imagino que era afrancesada. Así es, ¿no? Tenemos rescate de algunos modelos estilos franceses. Principalmente se caracterizan porque presentan la que es la flor de lis, que es parte de la corona francesa. Ok, eso le encantaría a mi mamá, que es de Veracruz, pero cree que es de Versalles. Estaría excelente. Oye, Jorge, platícanos un poquito el proceso de cómo se lleva a cabo una pieza de plata. ¿Cómo es esto? Bueno, para nuestro rescate de joyería utilizamos una técnica que se llama la cera perdida, en la cual a partir de una pieza original creamos un molde a base de caucho. En ese molde utilizamos lo que es inyección a la cera perdida, inyección de cera, es una cera especial para joyero. Y posteriormente, cada pieza que realizamos en cera, formamos lo que le llamamos nosotros un árbol en cera. Lo cubrimos con investimento para joyería. Ok. Y realizamos el quemado en un horno. Por eso se llama el método de la cera perdida. Porque las piezas que estaban en el árbol, en cera, se evaporan con el calor. Entonces van a quedar unas pequeñas moldes en el yeso.
con las formas de cada una de las piezas. Ok. Para posteriormente utilizar plata Sterling o plata 925 para poder rellenar todas esas incrustaciones en el yeso. ¿Trabajar la plata es algo peligroso en algún sentido? O sea, ¿tienes riesgo de quemarte, lastimarte? Sí, la fundición ocupamos una temperatura de 1200 grados Celsius, algunos ácidos, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Es un poco peligroso por los vapores y obviamente existen los riesgos de que te puedas cortar un dedo. La maquinaria que utilizamos, por ejemplo, para el procesado de lámina y alambre es un poco peligrosa. Entonces hay que tener bastante cuidado. Es peligroso también usar la plata porque luego yo tengo unas cadenas de oro de plata que me pongo y me dejan negro aquí el cuello y es como un problema. Entonces nada más me las tengo que limpiar el cuello y me las vuelvo a poner, así de fácil. Así de fácil es. Sí, bueno, de hecho la plata es muy higiénica. Anteriormente... La que yo tengo, no. ¿Por qué no es plata, Juan? Sí, no ¿qué? es plata. Lo siento, no es También plata. decía que aquí es una escuela. Aquí la gente puede venir a aprender no solamente a la orfebrería, sino la orfebrería tradicional. Sí. Claro. por- Nosotros damos cursos. Son 48 horas de cursos. Se puede dividir dependiendo del número de personas, un cupo mínimo de 5. Y les enseñamos el método de la cera perdida, cómo fabricar una pieza original, cómo tallar una pieza en lo que es en cera para después procesarla con cera perdida. Entonces puedes venir y aprender lo básico en un curso o posteriormente venir y especializarte ya sea en soldadura, que quieras venir a hacer únicamente fundiciones o alguna pieza original. Qué maravilla, pues muchísimas gracias por la entrevista, Jorge. No, pues gracias a ustedes y son bienvenidos cuando gusten venir acá. Gracias. Queremos agradecer muchísimo aquí al Taller Escuela de Platería de Tlaxco que nos regaló todas estas cosas divinas. De verdad, qué trabajo tan bonito hacen y qué bondadosos, La qué neta, sí. hospitalarios. O sea, estos anillos están increíbles. Se te ve hermoso, Juan. Técnicamente no nos la regaló. Nos dijo que podíamos verlos. Pero yo siempre lo tomo como que puedo probarme. Ver y poseer es lo mismo. Es lo mismo, o sea, somos como budistas un poco. Ahí está, ahí viene. Espérate. ¡Corre, corre, corre, corre! La iglesia dedicada a San Agustín fue construida con cantera rosa. Sus retablos principales son de principios del siglo XVIII, tallados en madera y laminados en oro. El resto de la decoración de la iglesia se realizó a mediados del siglo XX. Estamos aquí con Gaspar Serrano, que es director de Turismo y Desarrollo Económico, que nos va a contar un poquito de esta iglesia tan impresionante, la parroquia de San Agustín. Primero que nada, bienvenido a Explora. ¿Cómo está? Gracias. Bien, buenas tardes. Bienvenidos ustedes a Explora. Muchas Buenas tardes, gracias. bienvenidos. Ojalá que les guste Tlaxco, pueblo mágico. Uno de los atractivos principales que tenemos en el ideario de los turistas y que es muy visitada es la parroquia San Agustín Tlaxco. Claro. Construida en los siglos XVII y XVIII. Participa en su construcción el arquitecto Vicenzo Barroso de la Escayola, autor de la Catedral de Morelia, Michoacán. Tenemos en la parte de la fachada el estilo plateresco que lo observamos en la construcción con cantera rosa, de todo este retablo hecho en cantera rosa, en el cual destacan 6 nichos vacíos hechos en la misma piedra. Al centro tenemos la imagen de San Agustín, que fue obispo de Hipona y que es el santo patrón de este lugar. Si pudiéramos pasar a su interior, que yo creo que lo vamos a tener que hacer en unos momentos más, Espero que sí. ahí les hablaré de la decoración. Está decorada en estilo barroco, neoclásico. Cuenta con 3 importantes retablos tallados en madera, laminados en hoja de oro. El retablo central está dedicado al santo patrón, a San Agustín, obispo. Este retablo, como ya decía, está labrado en madera, tallado en madera y laminado en hoja de oro. El retablo que vamos a tener a nuestra derecha al entrar está dedicado a la Virgen de los Dolores y el retablo de nuestra izquierda a la Virgen de Guadalupe, la patrona de los mexicanos, y que la podemos visitar en el Tepeyac. Claro, la Se van a Lupita. maravillar de esta construcción, de esta parroquia de San Agustín, que es reconocida como tal en el año de 1660. Dentro de los libros del archivo parroquial encontramos una acta de bautismo, así se llama porque es la que queda asentada en el libro de actas, Ok. por eso se llama acta de bautismo. Le llaman boleta de bautismo a la que les entregan a los familiares de la persona que bautizan. En esta acta de bautismo tenemos esa fecha precisamente en la que ya se le reconoce como parroquia a San Agustín Tlaxco. Antes dependió de un exconvento franciscano de un pueblo vecino llamado Atlangatepec. Pero ahora es San Agustino.
Bueno, es de San trajeron, Agustín, ¿no? Obvio, es dedicada a San Agustín, que fue obispo de Hipona y que fue precisamente de el grupo de los clérigos agustinos. Tienes razón. Gaspar, ¿qué fiestas celebran aquí en Tlaxco? Aquí en Tlaxco festejamos a San Agustín el día 28 de agosto. Lo característico de este lugar es que se le hace su fiesta el día que cae, no importando que sea cualquier día de la Miércoles, semana, viernes, el que miércoles, sea, martes, lunes, el día que gusten y manden y que caiga en el calendario religioso, ese día se le conmemora a San Agustín. Y junto con esta festividad religiosa, el municipio, a través de un patronato, organiza la feria anual, que es muy esperada, porque en ella tenemos varias actividades dentro de actividades La artísticas, fiesta, ¿no? gastronómicas, actividades taurinas y de ¿Echan charrería. cohetes? Obvio que sí. ¿Hay un castillo que se queme? Sí, se queman algunos Perfecto. fuegos artificiales, Eso es lo que castillos, como más son muy me conocidos. emociona. Principalmente uno, el día de la fiesta, uno muy grande con la imagen central. Pues felicidades por esta hermosa parroquia y también por es reciente que son pueblo mágico, tienen sus letras de pueblo mágico como se debe y con mucha razón porque está padrísimo el lugar, la verdad. Pues qué bien que les guste y Gracias, pues, estamos a sus Gaspar. órdenes. Pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, tan del todo me rendí que no quedó acción mía. Ay, Juan, qué lindo. Por Gracias. Dios, no. ¿Qué? Es sobre esta musa. Es una mujer que nació aquí en Tlaxco. Es la señora Victoria Dorantes, que fue musa de Jorge González Camarena, un gran Salen pintor. los libros de texto gratuito desde 1962. Exacto. Imagínate cómo sería ser alguien que ha inspirado a artistas, ¿no? Yo he inspirado a artistas, Juan. ¿A quién has inspirado? Pues una vez me escribieron una canción de reggaetón.